Saludos queridos estudiantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la parte de embriología del sistema digestivo. La sesión anterior habíamos hablado acerca del desarrollo del intestino anterior y habíamos tocado algunas vísceras anexas importantes también desde el punto de vista de su desarrollo. Ok, bien, vamos a continuar entonces hablando acerca del intestino medio para terminar con el intestino posterior. Ok, bien, en primer lugar, aproximadamente a la quinta semana, lo que vamos a tener es que el intestino medio se haya suspendido de un mesenterio corto hacia la pared posterior. A su vez, se comunica este intestino medio, como ya todos saben, con un saco vitelino, a través del conducto vitelino o también llamado conducto umbilical. Comienza este intestino medio en la parte distal del colédoco, es decir, en el duodeno, y va a terminar en los 2 tercios proximales del colon transverso. Recuerden que el colon transverso, siempre que hemos hablado de él, nos hemos referido a sus 3 tercios. 2 tercios proximales entonces van a corresponder al intestino medio. Este intestino medio está irrigado además por excelencia a través de la arteria mesentérica superior, que es rama de la arteria aorta. El alargamiento acelerado de esta parte del intestino da origen a la llamada asa intestinal primaria, así como vamos a llamarla, asa intestinal primaria. Muy bien, en este esquema lo que estamos viendo justamente es el crecimiento acelerado y rápido que tiene el intestino y su mesenterio. El ápice de esta asa, esa es la asa intestinal primaria, el ápice del asa se halla en contacto y conectado al conducto vitelino o al saco vitelino. La rama cefálica es la rama que se prolonga hacia la parte cefálica y tiene otra rama que se prolonga a la parte caudal. La rama cefálica, es decir, por arriba del ápice, forma la parte distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. Mientras que la rama caudal, la siguiente parte del ilion, también forma el ciego, el apéndice, el colon ascendente hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. En primer lugar, lo que se va a producir es la llamada hernia fisiológica. Entonces, cuando tenemos la noción de hernia, estamos hablando de la salida de estructuras abdominales a través de la pared. La hernia fisiológica, llamada también hernia umbilical fisiológica, se produce alrededor de la sexta semana. Es la salida temporal de las asas intestinales a través del cordón umbilical. Entonces se produce normalmente esta hernia y sale a través del cordón umbilical. Debido al crecimiento del hígado, entonces lo que sucede es que la cavidad abdominal queda más pequeña, a esta edad gestacional. Entonces el hígado se hace tan grande entonces que las asas intestinales tienen que salir a través de este cordón umbilical. A esto se le llama entonces la hernia fisiológica umbilical. Luego de que se ha producido la hernia, entonces no solamente luego, sino a la vez que se está produciendo esta salida de las asas intestinales, se está produciendo lo que llamamos la rotación del intestino. Mientras se alarga entonces el intestino delgado, también rota alrededor del eje de la arteria mesentérica superior, alrededor de esta asa que hemos visto, que es la asa primaria intestinal. Entonces hemos visto que esta tiene un eje en el centro que es la arteria mesentérica superior, que es la que la va a irrigar. Entonces, al producirse la rotación, rota sobre el eje de la arteria mesentérica superior. Esta rotación inicialmente se va a dar en 90 grados, y luego se va a dar una rotación siguiente de 180, en el mismo sentido, en sentido contra las manecillas del reloj, es decir, antihorario. En resumen, entonces, las asas intestinales, hablando del intestino medio, rotan en sentido antihorario en total 270 grados. Mientras rota, el yeyuno y el ilion forman asas enrolladas, van creciendo, desarrollándose, formando estas asas enrolladas. El intestino grueso no participa de este fenómeno, sin embargo, o sea, fenómeno de enrollamiento, sin embargo, también se produce crecimiento de este. Inicialmente, entonces, la rotación de 90 grados se da durante la herniación y luego los 180 grados restantes se dan durante el retorno de estas asas intestinales a la cavidad abdominal. Muy bien, en esta figura lo que estamos observando es la fase de herniación. Miren ustedes cómo se va a producir la salida a través del cordón umbilical, que estamos observando el conducto vitelino, que es la comunicación que se mantiene entre el intestino medio y el saco vitelino. Y aquí se dan dos fenómenos. Uno que es el enrollamiento de las asas intestinales yeyuno-iliales, y luego se va a producir la aparición ya inicial de esta elevación que va a ser el futuro ciego. Entonces la aparición del ciego y el desarrollo y
la formación de asas intestinales, yeyuno ileales. Esto se da entonces en la fase de herniación. Como habíamos comentado entonces, luego de la fase de herniación, todo lo que sale tiene que volver a regresar. Se produce la retracción de las asas intestinales. Esta retracción se inicia a la 10ª semana. Las asas intestinales comienzan a retornar a la cavidad abdominal debido a que el crecimiento hepático ya se hizo más lento, o sea, se hizo menor, y se produjo un incremento sobre todo de la capacidad de la cavidad abdominal. Entonces ya las asas intestinales pueden retornar. Al producirse esta retracción, es decir, el retorno de las asas intestinales, en primer lugar en ingresar va a ser la porción proximal del yeyuno. Es la primera en ingresar. ¿Y qué parte va a ocupar? Va a ocupar la parte superior e izquierda del abdomen. El resto de las asas intestinales que se vayan agregando detrás de ella van a ir ocupando los lados derechos, los lados derechos. Y al último, el que va a ingresar es el colon, sobre todo en su porción de ciego. Entonces habíamos visto cómo se va formando el ciego, ampolla cecal. Entonces va a ser la última estructura en ingresar a la cavidad abdominal. Estamos observando incluso cómo esta yema cecal, en un inicio cuando ingresa, se va a ubicar en la parte superior derecha, en contacto con el hígado, es decir, en el ángulo, este futuro ángulo hepático. Pero luego se producirá el descenso de la misma, el descenso de la misma hacia la fosa ilíaca derecha. Efectivamente, aquí estamos observando ya que se produjo ese descenso, ¿no? El descenso del ciego, y se produjo el crecimiento de este divertículo que vamos a llamar la ampolla cecal. Debido a este descenso y de todo el fenómeno que ha habido, entonces generalmente la ubicación que tiene es detrás del ciego, es decir, retrocecal. Como se produjo el descenso del ciego desde el ángulo hepático, entonces va a dejar en su trayecto la formación de un colon, de una parte del colon, que es el colon ascendente, y el ángulo hepático del colon, ¿no? Vemos aquí entonces asas intestinales delgadas. Nuevamente, la primera en ingresar va a ser el yeyuno proximal y el último en ingresar va a ser el ciego prácticamente. Con respecto a los mesenterios, cuando el colon ascendente, de acá colon ascendente el lado derecho y el colon descendente en el lado izquierdo, se ubican en la cavidad, sus mesenterios lo que van a producir es que oprimen a estas estructuras hacia la pared posterior, quedando entonces al final anclados a la pared posterior, y solo tienen una cubierta de peritoneo en su cara anterior y su cara lateral. Es decir, que la cara posterior de estas estructuras no tienen peritoneo, es por eso que se les considera como retroperitoneales. Es decir, entonces, siendo fijados a la pared posterior, no tienen un libre movimiento. Se observa además cómo el mesenterio propiamente dicho, este que estamos viendo aquí propiamente dicho, queda como una línea de anclaje, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, desde el duodeno intraabdominal hasta la unión o hasta la porción iliocecal, ¿no? Esto va a ser el mesenterio propiamente dicho. Se puede observar además cómo partes del mesenterio dorsal, lo que vemos en más oscuro, partes del mesenterio dorsal se fusionan a la pared posterior. Caso del colon ascendente, caso del colon descendente, caso de la mayor parte del duodeno. Entonces se van a fijar a la pared posterior, y es por eso que fijados a la pared posterior van a tener poco movimiento, y a esto se les van a conocer como retroperitoneales. Cuando hablamos de las anomalías en esta parte, por ejemplo, anomalías en lo que respecta a mesenterios. Imagínense ustedes que se produzca una falta de fusión del mesenterio del colon ascendente a la pared posterior. Sabiendo que ésta tiene que estar fusionada hacia la pared posterior, si se produce entonces una falta de esta fusión, van a producirse anomalías del movimiento de este segmento del colon. Entonces va a ser un segmento del colon muy móvil, y al moverse con facilidad puede ser incluso propenso a los vólvulos del ciego y vólvulos de estos segmentos del colon. ¿Qué es un vólvulo? El vólvulo es una torsión sobre su eje de una porción, un segmento de asa intestinal, poniendo en riesgo obviamente la irrigación, que también se torsiona sobre un eje, y al producirse la isquemia el riesgo es de necrosis, ¿no? Estas asas intestinales comprometidas se dilatan grandemente, ¿no es cierto?, y con riesgo de isquemia y necrosis. Puede producirse además la fusión incompleta a la pared posterior. Entonces, de repente está fusionado, pero incompletamente. Esto significa que hay espacios detrás de este segmento del colon, y esto produce bolsas retrocólicas, dentro de las cuales incluso se pueden quedar atrapadas segmentos del intestino delgado, ¿no? Este es el caso de los mesenterios.
En esta imagen lo que estamos observando efectivamente es un vólvulo. Quiero mostrarles lo que es un vólvulo, la torsión de un segmento intestinal, de un segmento colónico. Miren la distensión tremenda que adopta, bastante tensa en la superficie, con isquemia y con riesgo de necrosis porque se produce torsión además de los vasos sanguíneos. Igual en esta imagen radiográfica es prácticamente la misma imagen que estamos viendo aquí, ¿no? De un vólvulo. Muy bien, dentro de las anomalías de la pared misma, tenemos que hablar entonces del ónfalocele y de la gastrosquisis. Ambos tienen salida de vísceras o estructuras abdominales, sin embargo hay diferencias entre las dos. En primer lugar, el ónfalocele. En el caso del ónfalocele, la hernia de las vísceras abdominales, estas vísceras están cubiertas por un amnios. Y esta herniación se produce a través del ombligo. Entonces yo intuyo que si a través del ombligo tenemos la hernia fisiológica normalmente, entonces lo que ha sucedido aquí es que ha habido un defecto en el retorno o el no retorno, se ha producido un no retorno de las asas intestinales que habían salido formando esta hernia fisiológica. Entonces no retornan hacia la cavidad abdominal. Este fenómeno, el ónfalocele, ocurre de 2.5, aproximadamente 2.5 por cada 10.000 nacimientos. Tiene una alta tasa de mortalidad, 25% aproximadamente, y las malformaciones que la acompañan son graves. Malformaciones cardíacas en primer lugar, del tubo neural o anomalías cromosómicas en el 15% de los casos. En el lugar de la gastrosquisis tenemos que esta protrusión de los contenidos abdominales, se da con la presencia de estas estructuras u órganos, y estas no están cubiertas por peritoneo ni amnios. Están descubiertas incluso dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad uterina, perdón, están en contacto directo con el líquido amniótico. El defecto se da a través de la pared abdominal. No salen a través del ombligo como el anterior, sino a través de la misma pared por un defecto de la misma. Y este defecto generalmente se produce al lado derecho del ombligo, por lo general. Y se produce de nuevo aquí por un defecto del cierre de la pared abdominal. La frecuencia es de 1 en 10.000 nacimientos aproximadamente, y la tasa de supervivencia, a diferencia de la anterior, es una tasa muy buena de supervivencia. No se acompaña de malformaciones o defectos congénitos o defectos genéticos, es por eso que su tasa de supervivencia, su pronóstico es mucho mejor. Se corrige quirúrgicamente y prácticamente se soluciona el problema. Entonces, de lo hablado, si estamos viendo esta imagen, vemos que esto es con el cordón umbilical y vemos que la presencia de estas estructuras viscerales que están saliendo a través del cordón umbilical, se está produciendo una hernia, como si fuera la hernia fisiológica. Sin embargo, en este caso, no ha retornado a la cavidad abdominal, se ha quedado fuera de la cavidad, rodeada por este amnios. Entonces, esto es lo que se llama, según lo que hemos visto, el ónfalocele. El ónfalocele. Recuerden ustedes que el pronóstico es menor porque se asocia a malformaciones, sobre todo malformaciones cardíacas. Este otro ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, ahí tenemos defecto de la pared. Defecto de la pared abdominal al lado del ombligo, generalmente al lado derecho. Y vemos los órganos abdominales que están desprovistos de cubierta alguna. No tienen ni peritoneo, no tienen ni amnios, están descubiertas. Pero pese a este fenómeno, o que estén descubiertas, tienen mejor pronóstico incluso que el anterior, porque no están asociadas a malformaciones, y el problema solamente es corregir el defecto de la pared, ¿no? La corrección quirúrgica del defecto. En el caso de las anomalías del conducto vitelino, lo que estamos observando, por ejemplo, es aquí. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel, entonces, lo que es un resto del conducto vitelino. Recuerden ustedes que el intestino medio tiene una comunicación con el saco vitelino a través del conducto vitelino. Entonces, este resto del conducto vitelino es lo que vamos a llamar divertículo de Meckel. Como vemos en esta primera, en el A, puede haber una comunicación a través de un ligamento que comunica el ombligo y luego la presencia del divertículo. No va a haber sintomatología mientras este divertículo no tenga un contenido que puede ser incluso tejido gástrico ectópico o pancreático. Si ese es el caso, entonces puede producirse úlceras, perforaciones, hemorragia, porque estamos hablando de secreciones enzimáticas y ácidas, y se produce estas complicaciones. Podemos ver, por ejemplo, en esta situación, en B, la presencia de un quiste vitelino que está a ambos lados comunicado tanto con el ilion como con el ombligo a través de estos ligamentos vitelinos.
Y en C, lo que podemos observar es una comunicación persistente entre el asa intestinal y la parte externa o el exterior, ¿no es cierto?, a través de la pared, a través del ombligo. Esta fístula, que es esta comunicación permeable, entonces hace posible que el contenido de las asas intestinales, incluso del intestino grueso, es decir, materia fecal, pueda salir a través de esta fístula, es decir, se pueda presentar a través del ombligo. Dentro de las anomalías de rotación podemos observar anomalías como la rotación, la rotación de solo 90 grados, o sea, en lugar de rotar 270 grados, ¿okay?, solamente se rota 90 grados, de tal forma que la primera porción en retornar a la cavidad abdominal no es el yeyuno proximal, sino es el colon, ¿okay?, y la primera porción entonces es el colon y el ciego. A esto se conoce entonces en la posición final, como vemos aquí, como colon izquierdo. Efectivamente, el colon ubica la posición izquierda de la cavidad abdominal. Puede darse además, que esta rotación no haya sido en sentido antihorario, sino al revés, en sentido horario. Entonces, el colon, como vemos aquí, va a quedar detrás del duodeno, teniendo que estar delante del duodeno, queda detrás del duodeno y de la arteria mesentérica superior. Pueden darse también problemas como duplicaciones en cualquier parte del tubo digestivo, y estas a veces pueden acompañarse no solamente de duplicaciones, sino de atresias o situaciones como ano imperforado a veces. Dentro de las atresias y estenosis se puede dar en cualquier región, estas se pueden dar en cualquier región, ¿okay?, principalmente en duodeno y la minoría en el colon, o sea, más frecuentes en el duodeno y en menor grado en el colon, y en proporción iguales en el yeyuno e ilio. Estos se producen por defectos en la diferenciación del intestino. Recuerden ustedes que la vez pasada hablamos cómo se diferencian los segmentos del intestino. Entonces, la expresión errónea de algunos genes, como los genes Hox que vimos la vez pasada, entonces hay una expresión errónea, y defectos en receptores de los factores de crecimiento. Este factor de crecimiento fibroblástico, importante la vez pasada también para la diferenciación, produce estos defectos entonces en los genes como el Hox, y defectos de receptores de factor de crecimiento van a producir atresias intestinales. También pueden asociarse o se han asociado mucho a problemas vasculares. Los síntomas dependerán entonces de cuánta porción de las intestinales esté comprometida, ¿no?, en este caso de las atresias y las estenosis. Muy bien, en esta imagen estamos viendo en A, por ejemplo, la atresia más común, ¿no es cierto?, 50%, la atresia en A, incluso con pérdida de una región intestinal. Aquí, por ejemplo, vemos una pérdida de región intestinal, y es la forma más frecuente de atresia. Ven ustedes cómo está cerrado, esto no es una asa ciega, eso se llama atresia. ¿Okay? El 20%, como en B, mira, puede presentar solamente un cordón fibroso. El porcentaje de incidencia es de 20%. Y se ve estrechamiento de la luz, ¿no? En este caso, por ejemplo, un estrechamiento de la luz y presencia de un diafragma delgado aquí, ¿no es cierto?, que está entre las dos porciones del intestino. ¿Okay? Muy bien, y en algunas ocasiones habrán ustedes escuchado sobre una malformación que se presenta en el 10% de los casos, y es la llamada atresia en cáscara de manzana, ¿okay?, donde la porción afectada está circunda o se ubica alrededor de un resto de mesenterio. Entonces, cuando uno los observa, efectivamente tiene el aspecto de la cáscara de manzana. Cuando uno pela la manzana, ¿okay?, tiene el aspecto de la cáscara de manzana, y es un segmento atrésico, ¿no?, la atresia en cáscara de manzana, segmento atrésico que está circundando un resto de mesenterio. Esta malformación recibe entonces nuevamente el nombre de atresia en cáscara de manzana. Muy bien, llegamos entonces ahora al intestino posterior. ¿Ok? ¿A qué va a dar origen el intestino posterior? Da origen a el tercio distal del colon transverso. Aquí por fin llegamos al tercio distal. El colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal. ¿Ok? No todo el conducto anal, sino la parte superior del conducto anal. Muy bien, en esta imagen lo que estamos observando, por ejemplo, es efectivamente la porción terminal del intestino posterior. Aquí la tenemos, ¿no? La porción terminal del intestino posterior. ¿Okay? Ya se produjo el intestino anterior, el intestino medio, ya lo vimos. Aquí está la porción terminal del intestino posterior. Esta porción terminal, entonces, penetra en la región posterior de la cloaca. Toda esta zona es la cloaca. ¿Okay? Llega en la parte posterior, o sea, por la parte posterior llega a la cloaca.
mientras que por la parte anterior está llegando el alantoides. ¿Ok? Ven ustedes, ambos llegan a la región de la cloaca, tanto el intestino posterior como el alantoides. ¿Ok? Muy bien. Y en el centro lo que vamos a ver que progresivamente se va a ir formando un tejido, ¿ok? Un tejido que corresponde al mesodermo, que vamos a ver que va a corresponder al tabique, a un tabique, ¿no? A un tabique que ahorita vamos a ver, tabique urorectal, porque está entre lo que va a ser el aparato urinario y lo que va a ser prácticamente la zona del recto. Ok, muy bien. Em, Como hemos visto, además se observa el desarrollo de ese tabique, que hemos hablado que viene del mesodermo, y al final de la séptima semana, el desarrollo de esta membrana el desarrollo de esta membrana cloacal se rompe, formando una abertura anal posterior. ¿Ok? Al final, ven ustedes, se rompe esta membrana cloacal y lo que corresponde al intestino posterior va a formar una abertura, que va a ser la membrana anal. De igual manera, se produce una abertura también de este segmento inicial o de esta estructura inicial que era el alantoides, que va a constituirse ahora en el aparato urogenital y vamos a tener la membrana urogenital. Entre ambas, tanto entre la membrana urogenital y la membrana anal, entonces vamos a tener que este tejido mesodérmico, que era el tabique urorectal, ha descendido tal que ahora se halla en la superficie formando el cuerpo perineal o el perineo entre lo que va a ser la membrana urogenital y la membrana anal. Habíamos dicho incluso que el conducto anal no se desarrolla embriológicamente en su totalidad de endodermo, es decir, no deviene todo de lo que es el intestino posterior, sino también la parte inferior, el tercio inferior deviene de lo que es el ectodermo. Entonces vamos a ver que la parte superior del conducto anal va a ser irrigado por arterias rectales superiores, las arterias rectales superiores que vienen de la arteria mesentérica inferior, mientras que el tercio inferior va a ser irrigado por arterias que vienen de la arteria pudenda interna y son arterias rectales inferiores. Muy bien, respecto a las anomalías, vamos a encontrar, por ejemplo, si las anomalías tienen que ver con el defecto de la cloaca o de este tabique urorectal, si el tabique urorectal no desciende totalmente para formar este periné que habíamos hablado, ¿okay? Entonces lo que se va a suceder es una comunicación anómala entre estructuras como el recto y en el caso del varón, por ejemplo, la uretra. Entonces vamos a ver que esta comunicación va a llevar el nombre de fístula urorectal. Eso significa que con la micción, con la orina vamos a tener presencia de materia fecal. En el caso de que sea una mujer, por ejemplo, la fístula se puede producir entre el recto y la cavidad vaginal. Entonces la comunicación se llamará fístula recto-vaginal. Mucho cuidado aquí, no es recto perineal, sino recto vaginal. ¿Ok? Es un error. Las fístulas y atresias que se pueden dar también pueden ser rectoanales. En ese caso estamos hablando de que estos efectos de fístulas o atresias pueden tener variedad de presentación, desde un conducto estrecho como se observa aquí o fibroso hacia el periné, o ausencia incluso del contacto con el periné. No llega a contactarse esta parte del recto con el periné, generalmente causados por una expresión anómala de genes durante la señalización de esa relación epitelio-mesenquimatosa que hemos hablado la vez pasada. Podemos observar además en D, en esta parte de aquí, el llamado ano imperforado. Ven ustedes que no hay un contacto entre la parte final del recto con la depresión anal, con la membrana anal, entonces no hay presencia de estructura anal al exterior. Este es el llamado ano imperforado, que tiene corrección quirúrgica. Otro defecto es la enfermedad, para comentarles, la enfermedad de Hirschsprung, que también es importante comentar, o también llamada aganglionosis. Entonces, hay una ausencia congénita de estas células ganglionares que están en la capa muscular del intestino, que forman parte de lo que hemos llamado el plexo mientérico de Auerbach. ¿Okay? Entonces, al estar ausente este plexo mientérico de Auerbach, un segmento del tubo digestivo, un segmento intestinal, no va a tener movimiento. ¿Okay? Y esto va a llevar a problemas, como vamos a ver en su momento. Este defecto se ha identificado que guarda relación con una mutación del gen RET, que es un receptor de sinasa de tirosina que interviene en esta migración. Se tiene que producir una migración de células ganglionares y esto viene desde la cresta neural. Entonces el gen RET parece que esta mutación está implicada entonces en esta migración anómala.
Se afecta principalmente el colon sigmoides, ¿no? Puede afectar el colon transverso, el lado derecho del colon y en un 3% incluso de todo el colon, hay afectación de todo el colon. Este es un ejemplo, este es un esquema que estamos viendo, por ejemplo, de una atresia anal, ¿cierto? Una atresia anal, incluso hay casos de ano imperforado, no vamos a observar ningún orificio anal, ¿no?, a la superficie. Recuerden ustedes que es un defecto en el cual el recto no llega a tocar, no llega a salir hasta la parte más superficial, no hay perforación de esta zona anal. Ok, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de la embriología del sistema digestivo. Espero que estas sesiones cortas hayan sido de su provecho y les invito a seguir leyendo para comprender entonces la parte del desarrollo y las anomalías más frecuentes del tubo digestivo. Con esto entonces estamos terminando la tercera semana y recuerden que la siguiente sesión a esta constituye a la sesión calificada. Ok, chicos, mucha suerte, estudien y ya nos estamos viendo. Hasta pronto.